Después de que nació mi nieto, recibí una carta de desalojo, firmada por mi nuera. Había nacido el heredero legítimo. Pero lo que ella no sabía, es que ya había escondido una fortuna de $2 millones que heredé de mi esposo. Qué bueno que estás aquí. Quédate hasta el final de mi historia y coméntame desde qué ciudad la estás leyendo, así sabré hasta dónde ha llegado. Me llamo Eileen y tengo 72 años. Ayer se suponía que sería uno de los días más felices de mi vida, nació mi nieto. Y hoy, tengo en la mano una orden de desalojo, entregada por la misma Freya. Llegó esta mañana, tocó la puerta de mi cuarto, el mismo cuarto de la casa que ayudé a comprar, y entró como si fuera la dueña del lugar. Y al parecer, eso es justo lo que ella cree que es ahora. Buenos días, Eileen me dijo con esa vocecita suya tan falsa que empalaga. Tengo algo para ti. Yo todavía estaba en camisón, apenas había dormido, me la pasé pensando en mi nieto, el pequeño Thomas, con sus deditos tan chiquitos y ese olorcito a bebé que te lleva directo al pasado. Ayer solo lo pude cargar 3 minutos, hasta que Freya decidió que era suficiente. ¿Qué pasa, hija?, le pregunté, aunque algo en su tono me hizo un nudo en el estómago. Me dio un sobre con un aire de actriz de telenovela. Ábrelo. El papel se sentía caro entre los dedos. Freya siempre ha sido bien exagerada. En cuanto empecé a leer, las manos me comenzaron a temblar, aviso de desalojo. Tiene 30 días para abandonar la propiedad y llevarse sus pertenencias. Ya ha nacido el heredero legítimo, y sus servicios ya no son necesarios. ¿Servicios? ¿Así le llama a mis 43 años de ser madre? No entiendo, susurré, aunque claro que lo entendí. Este era el momento de gloria de Freya. Es muy simple, dijo, sentándose como si nada en la silla junto a la ventana, hablándome como si fuera una niña. Brent y yo ya tenemos a nuestro hijo. Necesitamos el espacio. Tú has estado viviendo aquí de forma temporal por 2 años, y francamente, ya es hora de que aprendas a cuidarte solita. 2 años, han pasado 2 años desde que murió Tyson, mi esposo. Me dejó según ellos sin nada más que este cuarto, en la casa de mi propio hijo. 2 años siendo tratada como estorbo, como huésped incómoda, en lo que solía ser mi hogar. ¿Y Brent?, pregunté, apenas si se me oía la voz. Está trabajando, naturalmente. Alguien tiene que mantener a esta familia, me respondió mientras se miraba las uñas perfectamente cuidadas. Por supuesto que él sabe. Lo hablamos muy bien los dos. Mi hijo lo sabía. Mi propio hijo sabía que su esposa estaba echando a su madre a la calle, como si fuera basura. Y no dijo ni una palabra. Freya, por favor, no podemos hablarlo. Yo ayudo con el bebé, cocino, limpio. Ese es justamente el problema, me interrumpió, y por un segundo, se le cayó la máscara. Me vigilas, te metes en todo, me haces sentir como si fuera una invitada en mi propia casa. La ironía no se me escapó. Me habían hecho sentir como una extraña en la vida de mi propio hijo por años, y ahora ella se quejaba de sentir lo mismo. Cría a Brent en esta casa, le dije en voz baja. Su papá está muerto, me soltó Freya, cortante. Y Brent ahora es mi esposo. Esta es nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida. Tú nada más estorbas. Cada palabra fue como una bofetada. Miré a mi alrededor, a ese cuarto que se había vuelto todo mi mundo, la foto de mi boda con Tyson en la mesita, la colcha que hizo mi mamá en la silla. El librero pequeño lleno de novelas que fui juntando a lo largo de los años. 30 días, repitió Freya, poniéndose de pie mientras se alisaba su vestido de marca. Me parece un gesto bastante generoso, tomando en cuenta. ¿Tomando en cuenta qué?, le pregunté. Se detuvo en la puerta, y por un segundo, vi en sus ojos algo frío, calculador. Tomando en cuenta que en realidad, tú nunca perteneciste aquí. Cuando se fue, me quedé sentada en la orilla de la cama por horas, con la carta de desalojo en las manos. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba de vez en cuando el llanto del bebé. Mi nieto. El niño que tanto deseaba consentir, cuidar, querer, al que soñaba con enseñarle todo lo que ya una vez le enseñé a su papá. Pensé en marcarle a Brent, exigirle que hablara conmigo. Pero, ¿qué le iba a decir?
¿Que su esposa era una desgraciada? Él ya lo sabía. ¿Que no merecía ese trato? También lo sabía. Él eligió su lado hace mucho. La verdad es que sin saberlo, me había estado preparando para este momento. No para que me corrieran, eso jamás lo vi venir, pero sí para dejar de fingir que no tenía opciones. Porque verás, Freya cometió un error muy grande. Ella pensó que, porque yo vivía calladita, me vestía con ropa sencilla y nunca presumía nada, no tenía nada. Supuso que cuando Tyson murió, me dejó sin más que la ropa puesta y este cuartito en casa de mi hijo. Pero estaba muy equivocada. Guardados en una caja de seguridad al otro lado de la ciudad, generando intereses por 2 años, estaban $2 millones. La póliza del seguro de vida de Tyson, sus cuentas de retiro, y la venta de unos bienes que Freya jamás supo que existían. Dinero que oculté no por codicia, sino por precaución. Lo había reservado para asegurarle un buen futuro a mi nieto. Pero ahora, sentada en ese cuarto con el aviso de desalojo en las piernas, me di cuenta de algo. Antes de poder asegurarle el futuro a alguien más, primero tenía que recuperar mi propia dignidad. Freya quería que me fuera. Está bien. Pero no tenía ni idea de lo que acababa de desatar. Las cajas llegaron esa misma tarde. Freya las había pedido por internet con entrega el mismo día, solo para dejar claro su punto. Las encontré apiladas afuera de la puerta de mi cuarto, como un recordatorio nada sutil de que mi tiempo se estaba acabando. Mientras empezaba a doblar mi ropa, cada prenda me traía recuerdos que había intentado enterrar. El vestido azul que usé en la graduación de Brent, lo compré de segunda mano porque cada centavo lo habíamos juntado para pagar su universidad. El suéter gris con un hoyito en el codo que nunca remendé, porque ese semestre Brent necesitaba libros nuevos. La gente habla del sacrificio de una madre como si fuera algo bonito, algo noble. Pero no te dicen que te va vaciando, pedacito a pedacito, hasta que se te olvida quién eras antes de convertirte en el todo de alguien más. Después del primer infarto de Tyson, cuando Brent tenía 16 años, acepté más turnos en la tienda departamental. Tyson ya no podía seguir en la construcción y nuestro hijo soñaba con ser ingeniero. La universidad no era barata, y las becas no alcanzaban. Todavía recuerdo la mañana que vendí el collar de perlas de mi abuela. Brent necesitaba una laptop para su último año, y ya íbamos atrasados con la hipoteca. Le dije a Tyson que lo había perdido, no podía soportar ver esa culpa en sus ojos. Hay sacrificios que están destinados a pasar desapercibidos. Cuando Brent entró a la universidad estatal, lloré 3 días seguidos del orgullo, pero las colegiaturas casi nos dejaron en la calle. Empecé a trabajar los fines de semana limpiando oficinas. Salía de la casa a las 5 de la mañana y no regresaba hasta después de la medianoche. Tyson cada vez estaba más enfermo, pero jamás se quejó de mi ausencia. Él sabía perfectamente por qué lo hacíamos. Ella está construyendo su futuro, le escuché decirle una vez a su hermano. Una madre hace lo que tiene que hacer. Lo irónico es que yo creí que le estaba enseñando a Brent sobre trabajo duro y responsabilidad. Pero en realidad, lo que aprendió fue que las madres están para darlo todo y no esperar nada a cambio. Después de que Tyson murió, pude haberle contado a Brent sobre el dinero del seguro. $2 millones, esa cantidad nos habría cambiado la vida por completo. Pero vi a mi hijo ahogándose en el dolor, tratando de sacar adelante a su nueva esposa, y tomé una decisión. Iba a vivir con sencillez, ayudar en lo que pudiera y guardar ese dinero para emergencias de verdad. La idea de vivir en casa de Brent nunca fue algo permanente. Se suponía que era temporal, solo unos meses mientras yo veía que seguía para mí. Pero Freya tenía otros planes. Entró a esa casa como si fuera un ejército invasor. En unas cuantas semanas ya había movido todo, tirado las cosas de Tyson sin ni siquiera preguntar, y dejó bien claro que yo estaba ahí porque ella lo permitía, no porque me quisiera. La mujer dulce como pan que fue durante el noviazgo, desapareció en cuanto se puso el anillo. Eileen, ¿te podrías encargar de la ropa hoy? Es que estoy rendida. Eileen, ¿te molestaría hacer la cena? Ya sabes que a Brent le encanta el asado. Eileen, invité a unos amigos, ¿podrías quedarte en tu cuarto? Me convertí en la sirvienta de la casa.
invisible, hasta que me necesitaban. Y Brent, tan ocupado queriendo complacer a su esposa hermosa, parecía no notar nunca cómo me hablaba ella. Lo más triste no era el trabajo. Ni siquiera la falta de respeto. Era ver cómo mi hijo se convertía en alguien que ya ni reconocía. Ese niño que me defendía de los bullies en la primaria, ahora se quedaba callado mientras su esposa me echaba indirectas como si yo fuera una empleada contratada. Ella es especial con su espacio, decía cuando yo le mencionaba lo de Freya. Ya sabes cómo son las mujeres en su casa. Su casa. Ya no era nuestro hogar familiar. Ya no era la casa donde Brent había crecido, donde Tyson y yo habíamos formado una vida. Ahora era su casa, y yo era una intrusa. El embarazo solo empeoró las cosas. De un día para otro, Freya se volvió una princesa delicada y yo, la cuidadora oficial. Encargos por las náuseas, hacer el súper, acompañarla a sus citas médicas. Cuando Brent no podía faltar al trabajo, ahí estaba yo, haciéndolo con gusto, creyendo que este bebé sería lo que nos uniría otra vez. Pero no. Se convirtió en su excusa perfecta. El bebé necesita estabilidad, decía cada vez que yo opinaba algo. Demasiada gente lo va a confundir. Necesitamos establecer rutinas sin interferencias. Brent y yo tenemos que aprender a ser papás sin que nadie nos diga cómo. Y Brent nomás asentía, tan cansado de trabajar horas extra, que ya ni pensaba en lo que su esposa estaba realmente diciendo. La noche antes de que naciera Thomas, ayudé a Freya a alistar su maleta para el hospital. Ya tenía contracciones, pero como siempre, ella quería controlar hasta el más mínimo detalle. Solo quiero que esté mi familia directa en la sala de partos, dijo ella mientras le venía otra contracción. Claro, respondí, pensando que me estaba incluyendo. Pero ella me volteó a ver como si no entendiera nada. Me refiero a Brent, a mí y a mi mamá, obviamente. Su mamá. Esa que vivía a 3 estados de distancia y apenas la había visitado 2 veces en todo el embarazo. Esa misma que en ambas visitas no hizo más que criticar, desde los colores de la habitación del bebé hasta el futuro laboral de Brent. Pasé 14 horas sentada en la sala de espera de ese hospital mientras nacía mi nieto. 14 horas esperando, recibiendo actualizaciones esporádicas de Brent, que hasta parecía sorprendido de que yo siguiera ahí. No tienes que quedarte, mamá me dijo en una de sus breves salidas. Esto puede tardar todavía. ¿Pero a dónde más iba a ir? Ese era mi nieto. Mi familia. Mi corazón caminando fuera de mi cuerpo, convertido en un milagro de 7 libras. Cuando por fin tuve a Thomas en mis brazos, sentí algo que no experimentaba desde hace años, alegría pura, limpia, sin enredos. Esa criaturita era parte de mí, parte de Tyson, parte de la historia de amor que escribimos juntos. Debí imaginar que Freya no iba a permitir que eso durara mucho. Y ahora, metiendo mi vida en cajas de cartón, me cayó el 20 de todo lo que había planeado. El embarazo fue su jugada. El bebé, su carta más fuerte. Esperó a tener todo bajo control, una casa, un esposo completamente a su merced y un heredero para asegurar su lugar. Después, quitó del camino a lo que consideraba una amenaza. A mí. El departamento que encontré era justo lo que Freya seguramente esperaba que terminara aceptando. Pequeño, viejo, en una colonia que había tenido mejores tiempos. Ese tipo de lugar donde una mujer de 72 años desaparece sin hacer ruido. Firmé el contrato con efectivo, sacado de la cuenta que uso para aparentar que solo sobrevivo con mi pensión. La cuenta chiquita, la que mantiene la fachada. El dueño del edificio, el señor Chen, fue amable y no hizo muchas preguntas sobre por qué una mujer de mi edad de pronto necesitaba mudarse sola. Nuevo comienzo, me preguntó mientras le entregaba el depósito. Algo así le dije, sin sonreír. El día de la mudanza fue solitario. Brent se apareció solo media hora. Ayudó a subir 3 cajas a su camioneta, y después dijo que tenía que regresar a trabajar. Ni siquiera me vio a los ojos. Probablemente esto sea lo mejor, mamá me dijo cargando la última caja. Tú necesitas tu independencia, y Freya y yo necesitamos nuestro espacio. Independencia. A mis 72 años. Después de toda una vida de matrimonio, sacrificios,
y crianza, resulta que por fin logré mi independencia. La palabra se me atoró en la garganta, amarga como hiel. ¿Y qué con Thomas?, le pregunté. ¿Cuándo podré verlo? Brent se puso incómodo. Evitó mirarme. Ya veremos cómo le hacemos. Quizás en vacaciones. Quizás vacaciones. Así es como mi nieto crecería conociéndome, como la abuela que, con suerte, veía de vez en cuando en vacaciones. El primer mes en ese departamento fue el más solo de toda mi vida. Pasé de vivir en una casa llena de movimiento aunque a veces fuera incómodo al silencio más absoluto. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a los vecinos discutir, ver la tele, hacer su vida, mientras yo nomás me sentaba en mi salita preguntándome cómo fue que me volví tan invisible. Intenté hablarle a Brent 2 veces por semana. Conversaciones ligeritas. ¿Cómo está el bebé? ¿Ya duerme mejor? ¿Ya sonrió? Pero hasta esas pláticas se sentían forzadas. Como si solo me estuviera cumpliendo, tachando un pendiente de su lista. Y fue en una de esas llamadas cuando escuché algo que me cambió todo. Brent, amor, dile al repartidor que suba las bolsas, dijo la voz de Freya, clara como el agua, a través del teléfono. Los bolsos de Chanel van en el closet grande. Bolsos. De Chanel. En plural. Mamá, te tengo que colgar, dijo Brent rápido, nervioso. ¿Qué entrega?, alcancé a decir, pero ya había colgado. Esa noche no pude dormir. Los bolsos de Chanel no se compran con el sueldo de un obrero, ni aunque sea capataz como Brent. Esas bolsas cuestan más que lo que la mayoría paga de renta en un mes. La siguiente semana, la curiosidad me ganó. Pasé por su casa, mi antigua casa, y me quedé viendo un BMW rojo, reluciente, estacionado en la cochera. No era el Honda sencillo de Brent. Ese ni siquiera estaba. Era un BMW con placas temporales. Me estacioné del otro lado de la calle y esperé. 1 hora después, salió Freya. Traía puesto un traje de diseñador que yo había visto en una revista de modas. Llevaba a Thomas en una sillita para auto que seguro costó más que todo mi presupuesto mensual para el súper. Y se fue. La seguí de lejos, sintiéndome ridícula, pero no podía evitarlo. Fue directo al centro comercial más caro de la ciudad. Se la pasó horas metida en boutiques a las que yo jamás me hubiera atrevido a entrar, ni siquiera cuando a Tyson y a mí nos iba bien. Cuando salió de la joyería, traía puestos unos aretes de diamantes que brillaban como estrellitas bajo el sol. Esa noche, le marqué a Brent otra vez. ¿Cómo vas en el trabajo, hijo?, le pregunté con voz tranquila. Pesado, me dijo, y sonaba cansado de verdad. Estamos dándole 10 horas al día, tratando de sacarlo justo. Tener un bebé cuesta, ya sabes. Sacándolo justo, mientras su esposa compraba BMWs y bolsos Chanel. ¿Y te ayudan en la casa?, le pregunté con cuidado. Freya hace lo que puede, dijo. Pero está agotada con el bebé. Se merece cosas bonitas, después de todo lo que ha pasado. Después de todo lo que ha pasado. Como si el embarazo y el parto fueran una hazaña única que ninguna otra mujer en la historia hubiera soportado. Durante las semanas siguientes, me propuse averiguar más. Empecé a caminar por su colonia, calculando las horas en las que sabía que Brent iba a estar en el trabajo. El BMW se volvió parte del paisaje, igual que las bolsas de tiendas que había visto en revistas caras. La gota que derramó el vaso llegó un jueves por la tarde. Iba pasando por ahí cuando escuché voces elevadas a través de una ventana abierta. No me importa lo que piense tu mamá, gritaba Freya. Ella tuvo su oportunidad de ser importante y la desperdició. Esta es nuestra vida ahora. Solo quiere ver a Thomas, decía Brent, con esa voz de cuando está tratando de calmar las aguas. Puede verlo cuando yo diga que puede verlo. No voy a dejar que se adueñe de mi hijo como trató de adueñarse de ti. ¿Adueñarme? Yo lo crié. Lo cuidé. Me partí el lomo por él. Sacrifiqué todo por su futuro. Si eso es querer tener el control, entonces ¿qué era lo que estaba haciendo Freya ahora? Freya, se siente sola, quizás si pudiera simplemente, intentó Brent. ¿Simplemente qué? ¿Dejarla regresar?
¿Dejar que tire a la basura todo lo que estoy construyendo aquí? Su voz se volvió fría, como hielo. Tu madre es una vieja amargada que no puede aceptar que su tiempo ya se acabó. Y entre más rápido te des cuenta, mejor. Vieja amargada. Me quedé ahí, parada en la banqueta, como estatua. Escuchando a la esposa de mi hijo envenenarlo contra mí con palabras que no se me van a olvidar jamás. Tal vez tienes razón, dijo Brent. Y mi corazón se hizo pedazos. Esa noche, me senté en mi pequeño departamento y tomé una decisión. Llevaba 2 meses sintiéndome miserable, actuando como la mamá abandonada. Pero se me había olvidado algo bien importante. Yo soy la esposa de Tyson Murphy. La mujer que se aventó 3 trabajos para pagarle la universidad a su hijo. La mujer que mantuvo a su familia firme durante enfermedades, deudas y pérdidas. Yo no soy una víctima. Yo soy una sobreviviente. Y era hora de que Freya entendiera la diferencia. Tomé mi teléfono y marqué un número que me sabía de memoria, pero que nunca había usado. Investigaciones privadas Henderson. Una voz profesional contestó. Sí, dije, y por primera vez en meses, mi voz sonó firme. Me gustaría contratar a un investigador. Marcus Henderson era tal y como me lo había imaginado. Ojos cansados, cara marcada por los años, ese tipo de hombre que ha visto suficientes cosas feas como para que ya nada lo sorprenda. Su oficina era chiquita y hecha un relajo, pero había algo en su manera tranquila de hablar que me hizo sentir segura. Señora Murphy, me dijo, sirviéndome café de una cafetera que ya pedía jubilación. ¿Qué puedo hacer por usted? Había ensayado esta conversación muchas veces, pero ahí sentada, de pronto me sentí tonta. Quiero que investigue a mi nuera, solté. Ni siquiera parpadeó. ¿Alguna razón en particular? Está gastando dinero que no debería tener. Al menos no con lo que se dé sus ingresos. Marcus sacó una libreta amarilla. Cuénteme todo. Así que eso hice. Le hablé del sueldo de Brent, del BMW, de las bolsas, de la ropa de diseñador. Le conté que me habían corrido de la casa de mi propio hijo. Que me habían alejado de mi nieto como si fuera una extraña. Le hablé de la mujer que se casó con Brent y que, poco a poco, había destruido todo lo que yo ayudé a construir. Cuando terminé, Marcus se quedó callado un buen rato. Señora Murphy, dijo al fin, tengo que preguntarle algo. ¿Esto se trata de vengarse de su nuera o de proteger a su hijo? La pregunta me tomó por sorpresa. Quiero proteger a Brent, contesté. Pero también quiero entender qué está pasando. Porque, en mi experiencia, cuando alguien de pronto tiene dinero que no debería tener, normalmente viene de una de 3 cosas. Dinero familiar que nunca dijeron que tenían, negocios turbios o alguien más. Alguien más. Esas palabras se quedaron en el aire como un reto. ¿Cómo que alguien más?, pregunté. Quiero decir que tal vez su nuera tiene un benefactor, respondió Marcus, directo. Alguien que no es su hijo. Nunca se me había ocurrido. Pero en cuanto lo dijo, las piezas empezaron a acomodarse solitas. La seguridad con la que Freya se movía después del nacimiento del bebé. Su urgencia por deshacerse de mí. La forma tan descarada en la que trataba a Brent como si fuera un cajero automático sin emociones ni límites. ¿Cuánto tiempo le tomaría investigar eso?, le pregunté. Depende de lo que encontremos, me dijo. Puede ser una semana, puede ser un mes. El anticipo son 1,500 pesos. Saqué mi chequera y escribí el cheque desde mi cuenta secreta. La que Freya no sabía ni que existía. Quiero saber todo, le dije. ¿De dónde viene el dinero? ¿Qué planea? Todo. Marcus guardó el cheque en el cajón de su escritorio. Puedo darle un consejo, me dijo, mirándome con seriedad. Asentí con la cabeza. Cualquier cosa que encontremos, probablemente va a doler. Información como esta rara vez deja a alguien ileso. ¿Está preparada? Pensé en los últimos 2 meses. La soledad. La humillación. El momento en que entendí que mi hijo había escogido la versión de su esposa sobre el amor de su madre. Señor Henderson, le dije, ya me hicieron daño. Ahora solo quiero la verdad.
La espera fue una tortura. Durante 2 semanas no supe nada de Marcus. Me dediqué a mi rutina, ir al súper, pasar a la biblioteca, caminar por el barrio. Pero mi mente siempre regresaba a lo mismo. Y entonces llamó. Señora Murphy, dijo con voz grave, necesitamos hablar. Y quizá quiera estar sentada. Esta vez su oficina se sentía más chica, más cerrada. Tenía una carpeta gruesa sobre el escritorio y la cara más seria que la vez anterior. Voy a ir al grano, me soltó, sin rodeos. Su nuera tiene un amante. Sentí las palabras como un golpe al pecho, aunque, en el fondo, ya lo sospechaba. ¿Quién? Logré decir. Richard Castellano. Tiene 3 agencias de autos en la ciudad. Está casado, tiene 2 hijos, y una fortuna de más o menos $8 millones. 8 millones. Con razón los bolsos de Chanel, el BMW y todo lo demás. ¿Cuánto tiempo lleva eso?, susurré. Lo que tengo documentado, al menos 6 meses. Pero probablemente empezó antes. Deslizó una fotografía hacia mí. Esta fue tomada el martes pasado. Hotel Riverside. La imagen era clara. Freya estaba abrazada a un hombre que yo no conocía. Se reía con la cabeza echada hacia atrás, como si el mundo fuera perfecto. Nunca la vi reír así con Brent. Hay más, dijo Marcus. Ella le ha estado diciendo a la gente que piensa dejar a mi hijo en cuanto consiga un buen acuerdo económico. Está usando al bebé como moneda de cambio. Mi nieto, mi hermoso e inocente nieto, siendo usado como peón en el juego de Freya. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Según nuestras fuentes, ha estado anotando todo lo que posee su hijo. Está tratando de calcular cuánto vale. Cree que él tiene dinero familiar escondido en algún lado. Casi me reí. La ironía era brutal. Freya buscando una fortuna secreta, sin tener ni la menor idea de que la mujer que desechó como si fuera basura estaba sentada sobre $2 millones. También le he estado diciendo a conocidos que su hijo es emocionalmente abusivo. Que no se ha ido por miedo a que él le quite al bebé. La acusación fue tan absurda, tan contraria a la naturaleza buena y noble de Brent, que sentí que se me revolvía el estómago. Eso es mentira. Brent no le haría daño ni a una mosca. Lo sé. Pero ella está armando una historia. Si mete una demanda de divorcio alegando abuso, va a recibir compasión, un mejor acuerdo económico, y probablemente la custodia total. Custodia total. Iba a quitarle a Thomas a Brent. Así como me lo había quitado a mí. Hay algo más, agregó Marcus en voz baja. Ya habló con un abogado. Los papeles del divorcio ya están listos. Solo está esperando el momento adecuado. Me quedé sentada, sintiendo como si el mundo se me viniera encima. Mi hijo estaba a punto de perderlo todo. Su esposa, su hijo, su casa, sus ahorros. Y él ni siquiera lo sabía. Pero yo sí. ¿Qué harías tú?, le pregunté a Marcus. Si fuera tu hijo, ¿qué harías? Se recargó en su silla con un suspiro. Yo lo advertiría, pero también me prepararía para que no me creyera. Los hombres enamorados cometen muchas tonterías, señora Murphy. Aun cuando tienen la verdad frente a sus ojos. Pensé en Brent. Partiéndose el lomo con jornadas de 10 horas para mantener a una mujer que planeaba destruirlo. Brent, que había elegido a Freya tan por encima de mí, que no dudó en sacarme de su vida. ¿Y si empiezo, y luego me detengo? Una idea empezó a tomar forma en mi mente. Era riesgosa. Tal vez incluso cruel. Pero quizá era la única forma de salvar a mi hijo. ¿Y si qué?, preguntó Marcus, curioso. ¿Y si la dejamos mostrar quién es realmente? ¿Y si le damos suficiente cuerda, para que se ahorque solita? Marcus alzó una ceja. ¿Qué estás planeando? Sonreí por primera vez en meses. Sentí que algo dentro de mí despertaba otra vez. Fuerza. Determinación. La mujer que había criado sola a su hijo y sostenido un hogar con las uñas regresaba. Tengo una idea. Pero primero necesito hacer un retiro bancario.
El plan era sencillo, pero cruel. Y justo por eso, perfecto para alguien como Freya. Ella se alimentaba de la desesperación ajena. Vivía de la debilidad de los demás como un parásito. Así que decidí darle justo lo que esperaba ver. Primero tenía que preparar el escenario. Retiré 5,000 pesos de mi cuenta secreta y abrí una nueva cuenta en otro banco. Uno que, con un poco de suerte, Freya descubriría por accidente, junto con mis problemas financieros. Me aseguré de que el saldo en la cuenta fuera justo lo suficiente para que pareciera que apenas y la estaba librando. Luego le marqué a Brent. Hijito, no quiero molestarte, dije, dejando que la voz me temblara un poquito. Pero estoy teniendo problemas con la renta. Quería saber si podrías ayudarme, no más esta vez. El silencio fue tan largo que pensé que ya me había colgado. Mamá, sabes que ahorita las cosas están complicadas con el bebé y todo eso. Lo entiendo, mi amor. Solo pensé que a lo mejor podrías preguntarle a Freya si conoce a alguien que necesite a alguien para hacer limpieza. Estoy dispuesta a trabajar. Otra pausa. Le voy a preguntar. Sabía que lo haría. Y también sabía exactamente cuál iba a ser la respuesta de Freya. La llamada llegó 3 días después. No fue de Brent, fue de ella. Eileen, Brent me comentó lo que estás pasando, dijo con esa vocecita empalagosa que trataba de sonar amable, pero que solo escondía veneno. Tal vez tenga algo que podría servirte. Ay, muchas gracias, querida. De verdad te lo agradezco mucho. Bueno, tengo unos amigos que ocupan ayuda doméstica, pero la verdad, son bien especiales con quien contratan. Yo tendría que poner las manos al fuego por ti, por así decirlo. Claro que sí. Con gusto te doy referencias. De hecho, estaba pensando que podríamos vernos para tomar un café mañana por la tarde, en el Café Luna del centro. Quiero asegurarme de que sepas bien lo que se espera de ti. El Café Luna. Elegante, carísimo, el tipo de lugar donde a Freya le encanta ir a lucirse. Perfecto, ahí estaré, dije, fingiendo emoción. Y Freya, gracias por darme esta oportunidad. No me lo agradezcas, todavía, respondió, y pude oír la sonrisita burlona en su voz. Pasé el día siguiente preparándome. Me puse la ropa más vieja que tenía, esa que usaba hace casi 40 años cuando limpiaba casas. Me peiné simple, sin maquillaje, y practiqué frente al espejo una expresión de derrota, de esas que hacen que la gente se sienta incómoda. Cuando llegué al Café Luna, Freya ya estaba ahí. Sentada en una mesa en la esquina con otras 2 mujeres que no conocía. Era obvio que ya les había contado de mí, porque las 3 voltearon a verme con esa misma cara, lástima combinada con soberbia. Eileen, me gritó Freya, fuerte, como si quisiera que todo el café me volteara a ver. Ven, siéntate con nosotras. Me acerqué despacito, arrastrando los pies, abrazando mi bolsita desgastada como si fuera lo único que me quedaba en la vida. Las otras mujeres se presentaron, Linda y Margaret. Las 2 empapadas en joyas y en prejuicios. Así que tú eres la mamá de Brent, dijo Linda, escaneándome de pies a cabeza como si me estuviera evaluando para rechazarme. Freya ya nos contó por lo que estás pasando. Sí, bueno, respondí con voz bajita. Desde que falleció mi esposo, pues, han sido tiempos difíciles. Claro, agregó Margaret con una sonrisita hipócrita. Ha de ser durísimo empezar de cero, a tu edad. Unas ensaladitas para todas, dijo Freya, levantando la mano para llamar al mesero, sin siquiera preguntarme qué quería. Una ensalada de 600 pesos. Y yo sabía muy bien qué estaba haciendo, quería ver si yo pagaba la cuenta. Quería comprobar si de verdad estaba tan necesitada como decía. Bueno, sobre esa oportunidad de trabajo, dijo Freya, inclinándose hacia mí con una cara de preocupación fingida. Los Ashford están buscando a alguien que les limpie la casa 2 veces por semana. Es una buena chamba, agregó. 6 recámaras, 4 baños y suelen tener visitas seguido. Eso suena increíble, respondí con entusiasmo fingido. ¿Cuánto pagan? $15 la hora, dijo, mirándome con atención, esperando ver mi cara de desilusión. Obvio, en efectivo y por fuera, ya sabes. $15 la hora, para limpiar una mansión.
Ni siquiera alcanzaba el salario mínimo. Y todavía lo decía como si me estuviera haciendo un favor. Lo tomo, dije de inmediato. ¿Cuándo empiezo? Bueno, hay un pequeño detallito, añadió, y su voz adoptó ese tono meloso que usaba cuando estaba a punto de clavar el cuchillo. Piden un depósito de seguridad. $200. Para asegurarse de que no te vayas a robar nada. $200. Ella sabía perfectamente que no podía darme el lujo de perderlos. No estoy segura de tener tanto, dije, dejando que el pánico real se metiera en mi voz. Ay, qué pena, dijo Linda, con esa sonrisita de superioridad. Los Ashford son bien especiales con la gente que contratan. Tal vez, podría trabajar gratis las primeras semanas, para ganarme su confianza, sugerí, fingiendo desesperación. Freya se volteó a ver a sus amigas con una mirada que no me gustó nada. No lo creo. Necesitan a alguien que pueda comprometerse, también en lo económico, respondió, como si estuviera diciéndome algo muy razonable. Por favor, susurré, con la voz quebrada. Estoy atrasada con la renta. Podría perder mi departamento. La mirada de satisfacción en los ojos de Freya fue como una bofetada. Ese era el momento que había estado esperando. Verme hecha pedazos. Verme rogar. Bueno, dijo lentamente, supongo que podría prestarte el dinero. Como un préstamo familiar. ¿De verdad harías eso?, pregunté, con lágrimas empezando a acumularse en mis ojos. Claro, dijo con esa sonrisa helada que usaba cuando ganaba. La familia está para apoyarse, ¿no? Sacó su celular y fingió que hacía cuentas. 200 del depósito, más intereses. Digamos un 25%. Me vas a deber $250. 25% de interés. Ni los prestamistas más abusivos cobraban eso. Pero fingí gratitud. No sé cómo agradecerte, susurré. No me des las gracias todavía, respondió, con esa frialdad que ya conocía tan bien. Necesito que firmes un pagaré. Y si no me pagas en 30 días, se acumulan cargos extras. Sacó una hoja de su bolso, claramente ya preparada. Y la deslizó sobre la mesa junto con una pluma. Las condiciones que venían ahí eran peores de lo que había dicho en voz alta. Intereses compuestos, cargos por atraso. Y una cláusula que le permitía quedarse con lo poco que yo tenía si no pagaba a tiempo. Esto se ve medio enredado, dije, hojeando el papel. Negocios son negocios, e Helena respondió seca, con ese tonito que usaba cuando quería hacerte sentir menos. Si no puedes con responsabilidades tan simples, quizá no deberías trabajar con gente como los Ashford. Sus amigas asintieron, claramente saboreando el momento. Claro, dije, firmando con la mano temblorosa. Estoy agradecida por la oportunidad. Freya contó los $200 en efectivo, asegurándose de que todo el café la viera haciendo su gran acto de caridad. Ahí tienes. No me falles. No lo haré, prometí, apretando el dinero como si fuera mi única salvación. Al salir del café Luna, escuché su voz detrás de mí. No lo dijo bajito. Quería que la oyeran. Hay gente que nunca aprende a valerse por sí sola. Qué triste, ¿no? La risa de las tres me siguió hasta la puerta, aguda, hiriente. Pero no lloré mientras caminaba hacia mi coche. Sonreí. Porque ahí, en ese café lleno de testigos, Freya acababa de mostrarle al mundo quién era de verdad. La grabadora escondida en mi bolso había captado cada palabra. Cada risa cruel. Cada gota de veneno disfrazada de cortesía. Y con eso tenía todo lo que necesitaba para enseñarle a mi hijo la verdad sobre su esposa. La llamada llegó un domingo por la mañana. Exactamente 3 semanas después de lo del café. La voz de Brent sonaba hueca, como derrotada. Mamá, necesito verte. Claro, hijo. ¿Qué pasó? No por teléfono. ¿Puedes venir? Freya está con el bebé en casa de su mamá. 20 minutos después, ya estaba en la sala de estar donde alguna vez fui bienvenida. Viendo a mi hijo caminar de un lado a otro como león enjaulado. Se veía mal. Demacrado, ojeroso, más viejo de lo que era.
Como si los 32 años le pesaran el doble. Me va a dejar, dijo sin rodeos. Freya ya pidió el divorcio. Sentí que se me rompía el alma por dentro. Aunque ya lo había presentido. Ay, Brent, lo siento tanto. Dice que soy abusivo emocionalmente. Que soy controlador, manipulador. Soltó una risa amarga. Y se va a llevar a Thomas. Tal vez ni siquiera me dejen verlo, o solo con supervisión. Eso es absurdo. Eres el hombre más noble que conozco. Inténtale decir eso a su abogada, dijo, dejándose caer en el sillón viejo de su papá. Dice que escondí dinero. Que le he mentido con nuestras finanzas. Quiere la mitad de todo. Y aparte pensión alimenticia y manutención. Bienes ocultos. Si no fuera tan triste, sería cómico. Brent, hay algo que necesito decirte sobre Freya. Levantó la mirada, y por un segundo, vi un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Me había preparado para este momento. Lo había ensayado miles de veces en mi mente. Pero viéndolo ahí, roto, tan vulnerable. Las palabras me pesaban como piedras. Te ha estado mintiendo sobre muchas cosas. Le conté todo. Le hablé de la investigación, de Richard Castiano. De los meses de planeación, las mentiras, el engaño. Le enseñé las fotos. Le puse la grabación del café. Le mostré, con pruebas, la crueldad calculada de Freya. Con cada cosa que le decía, el rostro de Brent perdía color. Cuando terminé, se quedó callado. Sin palabras. Pálido, como si le hubieran arrancado el aire. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó al fin. ¿Lo de la aventura? Unas semanas. ¿Lo del plan para dejarte? No lo suficiente como para evitarlo, me temo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esa era la pregunta que más temía. Porque no me hubieras creído. Necesitabas verlo con tus propios ojos. Se estremeció. Pero no dijo nada. Los dos sabíamos que tenía razón. Hay algo más, le dije en voz baja. Algo que debía haberte contado hace mucho. Metí la mano en mi bolsa y saqué un estado de cuenta bancario. Brent abrió los ojos como platos al ver el saldo. $2 millones, susurró. El seguro de tu papá, sus cuentas de retiro. Y algunas inversiones que no conocías. Lo he cuidado todo este tiempo. Mientras tú vivías en ese depa. Dejando que Freya te tratara como si. ¿Como si fueras su sirvienta? ¿Como una carga? Sí. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué no nos lo dijiste? Dímelo. Tomé sus manos entre las mías. Sentí lo ásperas que estaban. De tantas horas extras y estrés. Porque quería ver en quién te habías convertido sin que el dinero interfiriera. Quería saber si el hijo que yo crié seguía ahí. Aunque todo a tu alrededor se viniera abajo. ¿Y qué encontraste? El dolor en su voz casi rompía mi resolución. Encontré a un hombre que ama tanto a su familia. Que sería capaz de sacrificarse por completo por ellos. Hasta su relación con su madre. Las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas. Lo siento mucho, mamá. Lo siento por todo. Lo sé, hijo. Lo sé. ¿Y ahora qué hago? Freya se va a llevar a Thomas. Me va a destrozar en la corte. Sonreí, sintiendo una fuerza vieja, conocida, renaciendo dentro de mí. No, no va a poder, porque le vamos a ganar con sus propias reglas. Durante la siguiente hora le expliqué el plan. Dejaríamos que Freya siguiera con el divorcio. Que creyera que iba saliéndose con la suya. Pero íbamos a documentar todo. Su infidelidad, sus mentiras, sus manipulaciones. Y cuando llegara el momento, presentaríamos todo en la corte. No como quejas desesperadas, sino como pruebas claras, organizadas y contundentes. ¿Y el dinero?, preguntó Brent. Va a estar protegido. Lo pondremos en un fideicomiso para Thomas. Freya no podrá tocarlo. Pero asegurará el futuro de tu hijo. ¿Y tú?
¿Qué vas a hacer tú? Volteé a ver la casa donde había criado a mi niño. Donde Tyson y yo habíamos hecho nuestra vida. Ahora se sentía distinta, más ligera. Como si al fin me hubiera quitado un peso de encima. Voy a comprar una casa, dije. Bonita, con una habitación de invitados para mi hijo. Y otra para mi nieto. Un lugar donde la familia sea bienvenida de verdad. 3 meses después, estaba en la cocina de mi nuevo hogar. Viendo a Brent empujar el cochecito de Thomas. Por el patio trasero, amplio y soleado. El divorcio se había finalizado hacía 2 semanas. Cuando Freya se vio confrontada con todas las pruebas. De su engaño y su manipulación. Aceptó la custodia compartida antes de arriesgarse. A perderlo todo en un juicio público. Se quedó con el BMW, su ropa de marca. Y su aire de superioridad. Pero perdió la casa, la estabilidad. Y el control que tanto había luchado por tener. Richard Castellano desapareció de su vida. En cuanto su esposa se enteró de la aventura. Ni siquiera le dejó explicarse. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Fui a abrir, y me encontré con un repartidor. Sosteniendo un enorme ramo de flores. ¿Eileen Murphy? Sí, soy yo. Tomé el arreglo. El repartidor se fue mientras yo abría la tarjeta. Gracias por no darte por vencida con nosotros. Con cariño. Brent y Thomas. Desde la ventana de la cocina, vi a mi hijo sacar a su bebé del cochecito. Le señalaba los árboles, hablándole con esa emoción especial que solo tienen los papás. Cuando le enseñan el mundo a sus hijos. Thomas crecería con el amor de su abuela. Sabría que la familia no es solo quien está cuando todo está bien, sino quien se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Aprendería que la fuerza real muchas veces se muestra en el silencio, en la paciencia, y que las victorias más grandes no siempre hacen ruido. Pensé en Freya. Seguramente sentada en algún depa caro, preguntándose en qué momento todo se le vino abajo. Y es que cometió un error grave. Confundió mi silencio con debilidad. Pero aprendió, demasiado tarde, que hay una gran diferencia entre ser buena y dejarse pisotear. Entre dar y rendirse. A mis 72 años, había recuperado algo más que mi dignidad. Había recuperado a mi familia. Y por primera vez en mucho tiempo. El futuro se veía tan brillante como siempre lo soñé. Ahora, tengo curiosidad por ustedes, los que llegaron hasta aquí y escucharon toda mi historia. ¿Qué habrían hecho si estuvieran en mi lugar? ¿Han vivido algo parecido? Cuéntenmelo en los comentarios. Y mientras tanto, en la pantalla final. Les dejo otras 2 historias del canal. Que seguro los van a sorprender. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.